Bueno, 9:20 minutos de la mañana, la bienvenida a la presidenta de la Asociación de Institutos de Educación Privada, Zósima Rodríguez. Bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto. Zósima González. Zósima González, perdón. Buen día. Zósima, lo primero que hay que preguntarle, digo, para hacer un poco una composición de lugar con respecto a lo que aconteció en el Varela, si esta situación del Colegio José Pedro Varela es puntual, específica del Colegio José Pedro Varela o de alguna manera roza a la educación privada y puede generar situaciones similares en otros institutos en nuestro país. En primera instancia, el Colegio José Pedro Varela integra un colectivo de instituciones que no pierden su identidad y sus características propias como organización independiente que cada una es. Por lo tanto, este es un hecho puntual que aconteció en una institución por algunas dificultades que a través de los medios hemos conocido de orden administrativo. Y lo que corresponde que en este caso diga, en función de la importancia que tiene poder hablarle a los padres como ustedes están habilitando, es decirles que la institución privada en su conjunto, tanto en Montevideo como en el interior, viene desarrollando un programa fiel a la misión de cada una y que esa problemática no contamina bajo ningún concepto la integridad y la solvencia de cada una de ellas, estén donde estén. Estamos en una situación que la del Varela fue puntual y particular, que no es nueva, que se arrastraba ya con noticias desde hace un buen tiempo, que desencadenó en esta situación con un déficit de $1,5 millones complejo y que ha salido adelante, en lo temporal al menos, con la voluntad de los padres para poder trazar un nuevo proyecto. Hay educaciones que, porque por ejemplo los trabajadores lo que dicen es que hay sueldos muy elevados para lo que era la realidad estructural. Hay instituciones que tienen situaciones similares donde probablemente la carga salarial pueda llegar a comprometer en el mediano o largo plazo la viabilidad de la institución. Dentro de una organización, en lo que nosotros llamamos la dimensión administrativa, en las instituciones de enseñanza como instituciones de servicio que somos, el porcentaje mayor de los gastos radica en el pago de los salarios, obviamente. Las instituciones privadas nos manejamos para la asignación de salarios con los acuerdos que se logran en el Consejo de Salarios. Por lo tanto, no podemos pagar un salario menor que el que está acordado en el Consejo de Salarios. Pero de ahí para arriba, superar ese sueldo base, diríamos, cada una, en la medida de sus posibilidades, es libre de poder ir ajustando. Hace 2 años, en una comisión tripartita integrada por las asociaciones, por delegados del sindicato y por delegados del Ministerio de Trabajo, se logró realmente una instancia de muy buen resultado, para nosotros histórico resultado, que fue la definición de las categorías de aquellos actores institucionales, definiendo las tareas que realizan y determinando el carácter o el nombre de su cargo. Eso facilita mucho poder después ordenar de acuerdo a las funciones, sean pedagógicas o sean administrativas o profesionales, y es un marco regulatorio que las instituciones deben realmente cumplir y respetar. Las instituciones también tenemos, nuestra asociación en particular, tiene una declaración de principios. Nuestros asociados tienen que cumplir con toda la reglamentación vigente y el marco que se va dibujando desde las autoridades hasta los otros, diríamos, ámbitos que nos regulen. Lo que usted dice es importante, sobre todo para poder entender el momento actual y lo que pueda venir, porque estamos con una situación que el propio Juan Castillo, antes de irse de licencia, advertía, en tanto están sin convenio de consejo de salario renovado, digamos. Entonces, estamos en una etapa compleja, porque están por comenzar las clases, no hay un convenio salarial actualizado
eso puede abrir una ventana a situaciones de conflictividad eventualmente. Ya hemos visto alguna, por ejemplo, en el Gabriela Mistral. Nosotros tratamos de ser lo más profesionales posibles en esto y las instituciones de enseñanza tienen en sus líderes, somos educadores. Como tales, hay un componente que es la vocación de servicio, un componente que es el compromiso con los derechos tanto del niño, de la infancia y de las familias, un compromiso con nuestra propia vocación de servicio, que nos hace pensar que un niño entre a la escuela es un acto a festejar. Pensar que en ese escenario no hay conflictos es estar muy alejado de lo que es una organización, porque es impensable imaginar una institución que no los tenga. Con respecto a lo que tú planteabas, de que no tenemos firmado el convenio, yo quiero realmente decirte y decir que nosotros iniciamos el proceso de la negociación en el Consejo de Salarios en el mes de septiembre. En octubre, de acuerdo a la plataforma que el SINTEP tenía escrita, acordamos la mayoría de los puntos que estaban de reivindicación que se solicitaba. Cuando hubo otros que no, por entender que el marco legal no habilitaba a que desde la mesa de negociación se pudiera autorizar, como cambiar finalizaciones o no de contratos, ese tipo de recursos administrativos que no nos correspondía a nosotros revisar. Entonces, hoy yo digo, no, falta la firma. Pero en el ámbito de negociación, nosotros quedamos esperando para firmar. O sea, ¿ustedes no lo ven como una amenaza eso? Siempre están las amenazas, pero no se pueden gestionar. Uno puede gestionar la situación que está instalada, claro, ¿verdad? Entiendo. Ayer escuché al señor Somaruga, que realmente me pareció muy bueno lo que comentó, de la disposición del sindicato de ayudar a la institución en la que está para que sus alumnos den los exámenes. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá del emprendimiento, del rol que cada uno tenga, la ley primera es el derecho supremo del niño, esté donde esté. Pero usted en la educación, estando en la educación, sabe que eso no siempre se ha cumplido. Yo sé, tengo 47 años de docente y sé que cuando uno quiere puede. Sueño todavía con que el 29 de febrero sea una fiesta nacional, porque todos los niños de mi país vayan a la escuela. Y desde ese paradigma, desde esa convicción o desde esa utopía, yo creo que por el camino del diálogo, que lo venimos transitando muy favorablemente, con las discrepancias que pueda haber y con las distintas miradas que lógicamente vamos a tener, porque es así, o sea, pero nosotros entendemos que un sindicato forma parte de la institución educativa. Claro. ¿Por qué? Porque su misión es la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Que son los que sostienen las instituciones. Ahora, Sosima, ¿no ha habido una suerte de corrimiento de lo que pasaba en la educación pública ahora también en la educación privada? Digo porque uno tenía, estoy hablando de unos cuantos años y apelo allí a sus años de experiencia como docente. Uno tenía como el dicho de que no, mando a mis hijos al colegio privado, además de que porque de repente iba a conseguir una mejor educación y lo que sea, porque aquí no me hacen paros. Y últimamente también los colegios privados han debido ser sometidos a los paros. Es decir, el colegio mantiene las puertas abiertas por si los padres por diferentes motivos tienen que enviar igualmente a sus hijos, pero se sabe que no tienen clases porque no están los profesores. ¿Ha habido de alguna manera un corrimiento del accionar en la educación pública hacia la educación privada y de allí que de repente esas amenazas, como estamos hablando, están más presentes que en otras épocas? Yo creo que lo que está más presente en esta época es el derecho. Y el derecho de paro es un derecho de los trabajadores. Puede ser que a través de esa historia que tú también puedes haber vivido, haya habido personas que en el ejercicio de sus derechos digan hago el paro o no lo hago. Puede haber también instancias de conflicto donde como grupo las personas pueden actuar en colectivo y no en forma individual. Es complejo esto, pero también partiría de una base equivocada. Yo creo que los padres que piensan que mandar a un hijo a una escuela privada porque no hay paro
es un error conceptual muy grande, porque las instituciones privadas formamos parte de la institución pública. Nos diferencia la gestión, nos diferencia la propuesta educativa y la independencia que tiene cada director de poder conformar sus equipos. Pero nosotros respondemos a las mismas autoridades en un mismo calendario con las mismas exigencias que tiene una institución pública. Por lo tanto, los maestros, voy a hablar con propiedad porque soy maestra, los maestros somos los mismos que actuamos tanto en la esfera estatal como en la esfera de gestión privada. Entonces, si hay una temática donde cada persona en su decisión individual entiende que no debe trabajar, la institución respeta esa decisión. Sí, Humberto, respecto a lo que decís vos, incluso este año que pasó, que fue un año muy conflictivo, particularmente en la educación pública, porque es un año de presupuesto, un año donde se realizan la mayoría de los reclamos. También hubo situaciones de algunas paralizaciones en el ámbito privado y, de hecho, utilizando las nuevas tecnologías, grupos de padres fomentaban, por ejemplo, accionarios diciendo, bueno, si mi hijo no tiene clase y yo estoy pagando por eso, por lo menos que se compense de alguna manera eso, ¿no? A nivel económico. Pero eso más que... todo pasa por lecturas, ¿no? Eso más que una lectura económica, es una lectura del conflicto que se le genera a la familia cuando el hijo no va a la escuela. Es decir, ¿qué hago yo con mi hijo si yo tengo que ir a trabajar 8 horas? Entonces ahí se genera, y bueno, y uno en cierto modo reclama donde supone que puede reclamar, pero no lo hace ni con otros organismos del Estado ni con otras instituciones, que en algún momento puede pasar lo mismo. La escuela, yo creo que la escuela hoy está golpeada desde todos los lugares. El docente está desvalorizado y desprestigiado desde todos los lugares. Y creo que es un muy buen momento, un conflicto para que el docente levante cabeza y sea reconocido como actor fundamental para que la sociedad crezca, se desarrolle, pueda incorporar innovación, pueda superar las dificultades que pueda tener. Desde ese lugar nosotros tenemos la convicción de que, como tú planteabas, la firma del convenio, claro que sí, que se va a lograr. O sea, tenemos enero es un mes de receso, o sea, es muy difícil concretar algo. Claro, el tema lo veremos ahora cuando comience febrero. Cuando empiece febrero, seguramente en los primeros días vamos a tener noticias. Lo importante es que no haya rehenes de ningún tipo y también que se pueda de alguna forma, lo hemos hablado muchísimo con gente que está en el campo de trabajo diario, de encontrar salidas innovadoras para reivindicar derechos, ¿no? Antes de cerrar, en 10 segundos, ¿cómo ha evolucionado la matrícula en estos años, considerando los últimos 2 o 3 años? La matrícula, nosotros no tenemos datos oficiales. El último dato oficial que tenemos es el anuario de ANEP, que figura 2014 con datos del 2013. En esa matrícula, si uno mira las gráficas, se ve que la franja de enseñanza privada se mantiene casi como si fuera horizontal, con subidas y bajadas que hacen no necesariamente pasajes de escuela pública a escuela privada, o escuela privada a escuela pública, sino que se incorporan nuevas estructuras. Por ejemplo, en educación inicial, la estadística de enseñanza privada, de números de alumnos de enseñanza privada es una, pero incluye alumnos del CAIF y del INAU. ¿Por qué? Porque son gestión privada con recursos públicos. Entonces, a veces los números no reflejan exactamente. Exactamente. Hay que desmenuzarlos un poco. Hay que analizarlo, como tales lo hacemos. Y en ese sentido decimos que somos el 17% de la población estudiantil que asiste a los centros educativos. Y que el índice de natalidad, el lugar geográfico, claramente la centralización en Montevideo, diferente al rural, todos esos son indicadores que hay que tener en cuenta. Bueno, queremos agradecerle mucho a Zósima González, la presidenta de la Asociación de Institutos de Educación Privada, estos minutos que nos ha dispensado en Arriba Gente. Muchísimas gracias. Y yo les agradezco mucho también que la educación tenga espacio en estos programas, porque también es una manera de compartir con nuestra sociedad
unas problemáticas que no dejan de ser de todos. Exactamente. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. A ti también. Amigos, vamos cerrando por aquí entonces este encuentro en el que hemos trasladado también con Danilo muchas de las preguntas que ustedes también nos han hecho llegar, porque bueno, evidentemente la situación, reiteramos, generada en el Colegio José Pedro Varela disparó muchas preguntas para muchos de ustedes que esperamos hayan sido respondidas en esta entrevista.